quiero pedirle a la gente que se vaya y déjenme tranquilo. Pero, ¿alguna declaración? Voy a hacerlas después, que salga una reunión, pero quiero hablar con la gente para que salga. Por favor, salgan, vayan, está todo tranquilo, estamos reunidos. Y les pido encarecidamente que se vayan tranquilos a sus casas. Nada más. Es un pedido que les hacemos. ¿Estamos? Nos vamos. Salió a pedir tranquilidad Leonardo de León, se notaba el momento de tensión que se estaba viviendo a esa hora en el Frente Amplio, allí apostado en la sede del partido de gobierno, donde, como les decíamos, se está tratando esta resolución que les adelantábamos en Telenoche, que consta de 3 puntos que nosotros le estábamos detallando: tomar nota de la renuncia del vicepresidente, además también respaldar la institucionalidad del Frente Amplio y también destacar los esfuerzos por la unidad. Marcelo Irachet continúa allí en el Frente Amplio, te damos nuevamente la bienvenida, Marcelo. Bien, muchas gracias, Nico. Estado de situación de repente se sintetiza en este análisis de la propuesta que ustedes estaban emitiendo hace algunos minutos atrás. Aquí es de vigilia, de espera, por saber en definitiva en qué momento se habrán de retomar las deliberaciones del plenario que comenzaron sobre las 10 de la mañana. Llevamos ya prácticamente 3 horas casi de cuarto intermedio, lo que hace indicar que en definitiva lo que hay ahora es una discusión interna específica sobre cómo seguir de aquí en más. Como que la situación tras la renuncia al cargo de vicepresidente de Raúl Sendic pasó a otro estadio, a otro hemisferio, y el tema ahora es cómo se sigue, si en definitiva se toma nota y se levanta la sesión, si se analiza una discusión, pero por sobre todas las cosas, según nuestras informaciones, el tema estaba centrado en si hay o no una declaración de respaldo al presidente del Frente Amplio, que, como les decíamos en la anterior intervención, dijo sentirse tocado, agraviado por una serie de sucesos que acontecieron a lo largo de todo este proceso y en especial durante el plenario. Tenemos información de que ha recibido el respaldo de su círculo más íntimo, pero que en realidad Javier Miranda lo que pretende es una declaración donde se exprese por parte del plenario el apoyo a su gestión. Marcelo. Y eventualmente, en función de ello, acontezca o no, tomará otro tipo de determinación. Marcelo, estás poniendo un elemento arriba de la mesa que hasta el momento no habíamos manejado. Si yo interpreto bien tus palabras, vos lo que nos estás diciendo es: si Javier Miranda no recibe un respaldo al accionar en todo este periodo, en cuanto a la conducción política, a la interna del Frente Amplio, si ese respaldo no queda explícito en el documento, que según lo que nosotros tenemos arriba de la mesa, ni siquiera lo menciona Javier Miranda, habla de destacar los esfuerzos por la unidad. Si este esfuerzo de Javier Miranda no es reconocido por el plenario, la información que vos manejás es que también podría alejarse, por ejemplo, Javier Miranda de la presidencia del Frente Amplio. Bueno, a ver, no lo dije en esos términos, fuiste muy claro, muy específico, no hay una confirmación oficial de ese tenor. Tenemos que tener en cuenta que esto es muy volátil, están en plena conversación, en plena negociación, pero sí específicamente lo que se nos aseguró es que Miranda pretendía un respaldo explícito por parte de este cuerpo del Frente Amplio a la gestión que venía desarrollando, en función de que se había sentido agraviado de cómo se había manejado en este tema. En función de que ello ocurra o no, bueno, Miranda resolverá los pasos a seguir, y sí, desde su círculo más íntimo, en más de algunos referentes de sectores políticos han expresado el respaldo al presidente de la coalición. Pero todo está en conversaciones en estos momentos. No quiero, honestamente, arriesgar de que eventualmente pueda llegar a presentar una renuncia, pero en eso está la discusión interna en estos precisos momentos. Cómo seguir y la necesidad interior que dice tener Javier Miranda para continuar, tener un respaldo explícito. Muy bien, Marcelo, vamos a quedar obviamente atentos a este nuevo elemento que estás introduciendo, que es verdad, se había manejado en la semana. Había trascendido que si no había un respaldo al fallo del Tribunal de Conducta Política, hecho que ni siquiera se está analizando ahora, porque al ir Raúl Sendic y decir que renuncia indeclinablemente, ni siquiera el plenario llega a analizar el fallo del Tribunal de Conducta Política. Pero Marcelo está siendo bastante claro en decir que también Javier Miranda está de alguna manera pidiendo un respaldo explícito a su tarea, algo que me consta
no existe, por lo menos en algunos sectores, aquellos más allegados a Raúl Sendic. Fíjense ustedes, hace un ratito compartíamos el diario Clarín de la República Argentina. Nos quedamos también en La Nación, pero podríamos ir en tantos otros medios internacionales. Escándalo político en Uruguay. Acorralado, renunció el vicepresidente. Dice el diario La Nación de la República Argentina, Raúl Sendic presentó su carta de dimisión en medio de un escándalo de corrupción y una crisis en el oficialismo. ¿Qué va a pasar con la banca de Sendic? ¿Cómo se sigue ahora más? Estamos consultando expertos. Hace un ratito a Martín Rizo, uno de los mejores constitucionalistas que tiene este país, para, entre otras cosas, contarnos cómo sería el proceso de renuncia del actual vicepresidente Raúl Sendic, todavía en su cargo, más allá de lo que expresó a través del Twitter. Y ahora queremos recibir a Gustavo Silveira, integrante de la Corte Electoral. Le vamos a preguntar, le agradecemos que atienda la llamada de Telenoche, le damos la bienvenida a esta transmisión especial y le preguntamos, Silveira, ¿cómo se sigue a partir de ahora en más en caso de que se produzca una dimisión del vicepresidente de la República, presidente de la Asamblea General? ¿Qué pasa con la banca? En realidad, lo que sucede es que ante la vacancia definitiva, una vez aceptada esa renuncia por el órgano competente, ante la vacancia definitiva de la vicepresidencia, pasa a desempeñar sus funciones, es decir, la de presidir el Senado y presidir la Asamblea General, el primer titular de la lista más votada del Frente Amplio, en este caso. De la lista del Senado más votada del Frente Amplio, ese es quien pasa a ejercer esa función. Claro, que es Mujica y como fue el anterior presidente, se entiende que no podría asumir. Por supuesto. Aquí pasan algunas cosas. Primero, para ejercer la vicepresidencia hay algunas prohibiciones o inhibiciones referidas a quienes hayan ejercido ese cargo o el de presidente con anterioridad, quienes deberán esperar para un periodo de 5 años para volver a ocupar un cargo de esa naturaleza. Esta es una norma, o esta interpretación surge de las normas que intentaron impedir o hacer o darle fiel cumplimiento a la prohibición de la reelección inmediata, porque si no, alguna maniobra electoral podría permitir que quien fue presidente en el periodo pasado luego se hiciera vicepresidente y de inmediato presidente nuevamente, sin haber sido candidato. Por lo tanto, Mujica está fuera de discusión. A quien le corresponde ocupar el cargo y ser convocado para ocuparlo en primer lugar, el cargo de vicepresidente, es a la primera titular de la lista más votada del Senado, siguiente. Y a los candidatos siguientes si estos no aceptaran, siempre dentro de esa misma lista. Esto genera un pequeño efecto, que es el de, un pequeño pero importante efecto, que es el de aumentar el peso relativo de esa lista dentro del Senado. Porque ocupado el cargo de vicepresidente por el primer titular de la lista, el Senado convoca para suplirlo a este convocado vicepresidente, para suplirlo como senador, a su suplente en esa lista. Por lo tanto, la lista más votada, en este caso, gana una banca en peso relativo dentro del Senado. Bien, Silveira, le agradecemos por esta ilustración. Realmente nos quedaba la duda. Estaba claro cómo podía llegar a ser, o eventualmente quién podía llegar a ocupar la banca. Pero lo que usted dice, también hay una modificación en la correlación de fuerza. A ver, para que se entienda. La lista 711 pierde... La lista más votada se fortalece. Exactamente, se fortalece la lista más votada. Además tiene otra implicancia a futuro. Quien ejerza y ocupe ese escaño o esas responsabilidades a partir de ahora tampoco podrá ser candidato en el periodo que viene a vicepresidente. O sea, por ejemplo, hablemos en criollo, ¿cómo se dice? Si Lucía Topolansky ocupa la banca, no va a poder integrar la fórmula en el 2019. Exactamente. Bien, queda clarísimo entonces. Le agradecemos, Gustavo Silveira, por este contacto. Es parte de lo que se está empezando a hablar, parte de lo que se está empezando a manejar a partir de esta decisión que adopta Raúl Sendic. ¿Cómo es el tema al día de hoy? Miren lo que queremos compartir con ustedes. Wikipedia. Es verdad que Wikipedia se actualiza por parte de internautas, por personas que no tienen por qué ni siquiera estar informadas al respecto. Es libre la actualización. Pero allí se dice ya en el perfil de Raúl Fernando Sendic, político uruguayo que
ejerció la vicepresidencia desde el 1 de marzo del 2015 al 9 de septiembre de 2017. Es parte de lo que ya con esta rapidez que se vive en el mundo de hoy, en el mundo de Internet, bueno, rápidamente alguien actualizó el perfil de Raúl Sendic allí en Wikipedia. Hace 3 años que Sendic quedó en la mira de la oposición e incluso, ¿por qué no reconocerlo y decirlo?, de su propio partido, especialmente de su propio partido, porque hay que reconocer que Raúl Sendic termina renunciando incluso ante el plenario de su propia fuerza política. Ahora les proponemos repasar esta crónica sobre la crisis que atravesó el vicepresidente y que de alguna manera tiene su mojón más importante en esta jornada de 9 de septiembre. Raúl Sendic quedó en el centro de las críticas a mediados de 2014, cuando se supo que el balance de ANCAP arrojaba un déficit histórico que superaba los 150 millones de dólares. A partir de allí, su gestión en la mayor empresa pública del país quedó en tela de juicio. Un año después, el sector Todos, que lidera Luis Lacalle Pou, promovió una comisión investigadora sobre una docena de denuncias vinculadas a la gestión de ANCAP. El Frente Amplio la votó y tras meses de trabajo el oficialismo apoyó a Sendic y el Partido Nacional, con el apoyo del resto de la oposición, presentó las denuncias ante la justicia. El juzgado de crimen organizado trabaja en las denuncias y Sendic deberá declarar el próximo 25 de octubre. A comienzos de 2016, el vicepresidente se vio envuelto en otro escándalo. El Observador informó que Sendic no tenía el título de licenciado en genética humana, con el que se había presentado en diversas oportunidades. Sendic lo admitió, luego prometió presentarlo y llevó al plenario a darle su absoluto apoyo y culpar a la prensa. Hace algunas semanas admitió que nunca obtuvo el título en Cuba y que fue un error de su parte permitir que fuera presentado como licenciado. Finalmente, los gastos no justificados con la tarjeta corporativa de ANCAP sometieron al vicepresidente a un fuerte cuestionamiento desde su propia fuerza política. En primera instancia, Sendic negó los gastos, aunque luego el semanario Búsqueda y el libro La carrera del hijo pródigo confirmaron compras en tiendas de informática, ropa y casas de muebles. Sendic adjudicó la información a una campaña para desestabilizarlo, ideada en Atlanta. El Tribunal de Conducta del Frente Amplio investigó la situación y concluyó que la actitud de Sendic era reprobable desde el punto de vista ético. El plenario del Frente Amplio se encaminaba a sancionar al vicepresidente, que finalmente sorprendió con su movida y renunció. Bueno, nosotros primero vamos a pedir algunas disculpas a nuestros compañeros de Agitando. Es un día especial y obviamente vamos a continuar durante un rato más brindándoles a ustedes todo lo más importante de lo que todavía se está desarrollando. Como información de último momento, estamos en condiciones de decirles que a esta hora las discusiones a nivel de la interna en el plenario son realmente muy fuertes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, esto que Marcelo nos adelantaba. El presidente Javier Miranda, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, buscando un respaldo a su accionar y obviamente eso ha generado el rechazo de algunos sectores cercanos al vicepresidente Raúl Sendic, en particular la lista 711 que está llevando adelante una serie de reproches a cómo se ha conducido este asunto. Ustedes recordarán que, por ejemplo, bueno, de última, en un ratito lo vamos a estar repasando, cuando hace una semana, consultado por nuestra compañera Mariana Sequeira, Raúl Sendic reconocía estar molesto por las filtraciones y por cómo se ha ido dando todo este proceso. Esa declaración que hizo Raúl Sendic hace 7 días también deja entrever el clima que a esta hora se está viviendo dentro del plenario. Un clima de crispación, un clima que está afectando la unidad del Frente Amplio. Son horas muy intensas, lo decía Marcelo Irachet, quizás cuando, por ejemplo, transcurra la jornada, no va a ser la única renuncia a la que estemos hablando, la de Raúl Sendic. Esto se está viviendo una situación muy delicada a nivel institucional en el país y también muy delicada a nivel de la interna del Frente Amplio. Hacemos la pausa y en minutos